Qué padre volvernos a ver, reunirnos una vez más al inicio de la semana y poder meditar en la palabra del Señor, compartir su palabra y que esta traiga vida a nuestras vidas, que traiga libertad, que traiga lo que el Señor quiere hacer a través de su palabra. Y yo sé que muchos, antes de iniciar, no quiero dejar de agradecer a la pastora Lourdes por la oportunidad de compartir esta mañana. Gracias, pastora. Y sé que muchos de nosotros estamos atravesando, porque así es la vida, atravesamos desafíos de fe. Desafíos de fe, todos atravesamos desafíos de fe, de diferentes índoles, en las finanzas, en el matrimonio, con los hijos, en la familia, en el llamado ministerial, en el negocio, en el trabajo, en los estudios. Todos atravesamos desafíos de fe y hemos sido, como hijos de Dios, llamados a caminar en fe. A caminar en fe y no por vista. Y ese es el caminar del cristiano, caminar en fe. Y la verdad que de repente se complica la cosa. Es fácil caminar por lo que vemos, pero difícil caminar por fe. Al menos no nos hemos acostumbrado a caminar por fe. ¿Qué dice la palabra? Y en eso caminar, aunque las circunstancias que estemos viendo sean distintas. Si hay un título que vamos a ponerle esta mañana al mensaje, es bienaventurado, bienaventurado. Y quiero empezar, el Señor traía a mi memoria y estos versículos que vamos a estar viendo por el último mes y medio, más o menos 2 meses, el Señor ha estado hablando a mi corazón y quiero compartirlo contigo. Como que no he podido salir de ahí porque el desafío de fe es importante y el poder aprender de esto y caminar en esto y crecer en esto, es importante para nuestras vidas. En los desafíos de fe, el Señor traía a mi mente una mujer que muchos conocemos, María, la madre de Jesús. De repente se le aparece un desafío de fe. Un ángel entra donde ella está y le dice ahí en Lucas 1:28: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Y lo primero que quiero decirte es que el favor de Dios está sobre tu vida, muy favorecido. Tú eres muy favorecido. Y de la misma manera como el ángel se le apareció a María, el Señor te dice: muy favorecido. Salve muy favorecido, el Señor está contigo, muy favorecida. Y cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. Entonces, a ver, pongámoslo en contexto mexicano. Llega un ángel, se te aparece y te dice: salve muy favorecido. Y ella dice: ¿qué clase de salutación será este? A lo mejor en mexicano diríamos: ¿qué onda con el ángel, no? ¿Qué clase de salutación será este? Y le dice el ángel: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Y hay 2 cosas que le dice: muy favorecida, y le dice la gracia, te ha concedido su gracia. Eres muy favorecida y el Señor te ha concedido su gracia. Y dice la Biblia en la versión Reina Valera contemporánea o la Reina Valera 60, la que quieras: vas a quedar embarazado, vas a quedar encinta, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué desafío de fe estaba enfrentando esta mujer hebrea, joven? Y le dice el ángel: este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces el ángel se aparece con María y le dice varias cosas: muy favorecida, el Señor te ha otorgado su gracia, el Señor te ha envuelto con un favor especial, con un honor especial, has sido acepta en el amado. Tú eres muy favorecida. Hay una palabra griega que se dice charito. Bueno, yo no soy griego ni he estudiado griego, pero al estar estudiando todo esto tiene que ver. Le otorgó gracia, le otorgó favor, mucha gracia, y le dice: vas a quedar embarazada. Y ella queda sorprendida. Primero, se sabe que es muy favorecida, como tú y yo somos muy favorecidos. El hecho de estar aquí es porque el favor del Señor se ha extendido sobre nosotros, ¿lo crees?
Ya el hecho que puedas escuchar la palabra es porque el favor del Señor se ha extendido sobre ti. Y te dice, te he llenado de gracia, te he dado un honor especial. Y así como María, nosotros enfrentamos desafíos de fe todos los días. Y lo siguiente que sucede, y ella pregunta, ¿y cómo será esto? ¿Sabes? Cuando enfrentamos desafíos de fe, ya sea para poner un negocio, para pagar la universidad de los hijos, para pagar las colegiaturas, para emprender, para ir más adelante, siempre son sueños mucho más grandes que los de Dios que los nuestros. ¿Estás de acuerdo? Los sueños de Dios son grandes y a donde nos quiere llevar el Señor es a un lugar mucho mayor. Y entonces el Señor te dice, primero, eres muy favorecido, cuentas con mi favor, cuentas con mi gracia. Pero lo que dice María en segundo lugar, y es, ¿y cómo será esto? El Espíritu Santo, le dice el ángel, vendrá sobre ti. María le dice, ¿cómo va a suceder esto si yo no he estado nunca con un hombre? Era una virgen María. ¿Cómo va a ser esto? A ver, me vas a meter en problemas, le está diciendo María al ángel, o Dios me va a meter en problemas, ¿no? Y el ángel le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y cuando ella empieza a escuchar esta imagen del poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, siendo una joven hebrea, le hace sentido. Así como el pueblo de Israel estaba en el desierto y caminaba con una columna de fuego durante el día, y como una nube estaba sobre el pueblo durante el día, y la columna sobre la noche. De esta manera entendió que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella como una nube. Y de alguna forma lo que está diciéndole el ángel es, va a arrojar sobre ti una sombra, un resplandor brillante que te va a envolver. ¿Recuerdan cuando Jesús está en el monte de la transfiguración? Está ahí, su rostro empieza a resplandecer y dice la palabra que vino una nube de luz. Una versión, la Reina Valera contemporánea, dice que vino sobre él una nube de luz, y desde la nube una voz que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. La misma figura que le está diciendo el ángel a María es de esa misma figura de una nube resplandeciente. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero es una sombra de luz, es algo que la envuelve, que la cubre, que la embiste con una influencia sobrenatural. Una nube de gloria, la nube que estuvo en el desierto, la nube de la presencia del Señor. Y ¿sabes qué? Hay sueños que Dios te ha hablado a tu corazón y tú de repente dices, o has recibido una palabra profética, o el Señor ha hablado a través de alguien, y tú dices, pero ¿cómo será esto? A ver, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo será esto? Y el Señor te dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque los sueños que tenemos requieren nuestras generaciones para verse cumplidos. Los sueños que vienen de parte de Dios requieren nuestras generaciones para verse cumplidos. No nada más nos escoge Dios a nosotros, escoge a nuestros hijos y a nuestros nietos, escoge a nuestras generaciones para ver el cumplimiento de algo que está en el corazón de Dios. María, muy favorecida, el Señor está contigo, vas a quedar embarazada. Y ella dice, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo va a ser posible esto si yo nunca he estado con un hombre? Y hay sueños, hay planes, hay proyectos de Dios con los cuales Dios quiere embarazarte. Hay planes, hay sueños, hay la voluntad de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, que se tienen que anidar en tu vientre espiritual para que tú puedas decir, ¿y cómo será esto? No hay manera, o sea, es tan grande lo que Dios quiere para nosotros, ¿lo crees? Hay un país entero que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y dices, pero si apenas somos unos cuantos en mi casa de vida. El poder del Altísimo vendrá sobre ti, porque los sueños que el Señor tiene de ti son mucho más grandes que los tuyos. Sus caminos son más altos, sus pensamientos son más grandes. Y
Y hay sueños, planes, proyectos que Dios quiere, con los cuales Dios quiere embarazarte espiritualmente. Que cargues en tu vientre espiritual proyectos de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, y no están implantados en el vientre espiritual de nadie más que para ti. Y cuando lo recibe dices: ¿y cómo será esto? ¿Cómo vamos a llenar una nación? ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo de habla hispana? No lo sé, no sé cómo será esto, pero la respuesta es: el Espíritu Santo vendrá sobre ti para cumplir esos sueños, porque esos sueños son para salvación, no solamente son para ti. Y dice Lucas 1:37 y 38, le dice el ángel: María, para Dios no hay nada imposible. Y entonces María dijo: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que tú has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Cúmplase en mí lo que tú has dicho. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor. No por ir, no por venir, no por hacer, sino por hacer la voluntad del Señor. No todo el que dice Señor, es que yo estuve el domingo a las 9 de la mañana, soy súper santo. No, podrán decir Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. El que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios. Y hay cosas que Dios ha puesto en tu vientre espiritual para que cumplas su propósito. Pero resulta que cuando empiezas a ver el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para tu negocio, es mucho más grande que lo que tú puedes hacer. Y entonces dice el ángel: María, para Dios no hay nada imposible. Y ella dice: órale, va. Si para Dios no hay nada imposible, yo soy la sierva del Señor, y hágase conmigo conforme a tu palabra. Cúmplase en mí lo que tú has dicho. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: Señor, órale? Tú dices rana y yo brinco. Cúmplase en mí lo que tú has dicho de mí. Si tú has dicho que vamos a conquistar naciones, cúmplase en mí lo que tú has dicho. ¿Cuántos el Señor está hablando a tu vida? Y que tú puedas decirle: Señor, he aquí el siervo del Señor, he aquí, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Jesús, estando por tomar la cruz, dice: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando el Señor enseña a los discípulos a orar, le dice: ahí encerrados en su cuarto, busquen al Señor que está en el secreto, y en el secreto Él los va a recompensar en público. Y cuando oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Y entre otras cosas que dice: que se haga tu voluntad como aquí en la tierra como es en el cielo. Es decir, que bajemos los diseños del cielo a la tierra, que cumplamos los planes del cielo aquí, que los aterricemos. En pocas palabras, que bajes el balón para meter gol. Dios te está dando el pase y te dice: no hay nada imposible para el Señor. Pero son sueños grandes, no son los sueños que, mira, tus sueños son sueños chiquitos. Son posibles que los manejes, son posibles, no necesitas a Dios. Pero los sueños de Dios, sin duda necesitas a Dios para que se lleven a cabo. ¿Estás de acuerdo? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y vamos al tercer punto de este mensaje. Bienaventurado tú que has creído, le dice el ángel. Dichosa tú que has creído, dice Lucas 1:45. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha prometido. Y hay una condición para que se cumpla lo que el Señor ha prometido: que lo creas. Y sabes, dice: bienaventurada tú que has creído, porque dice más adelante: porque has mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, dice Lucas 1:48 y 49. Pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Sabes qué significa bienaventurada? Bienaventurada es la señal, se dice, de la señal que recibe aquella persona por obtener las bendiciones de Dios. Es decir,
En el término, déjenme leerlo textual para no echarle rollo. El término bienaventurado señala a aquel que recibe o recibirá las bendiciones del Señor. Es decir, a María le estaban diciendo bienaventurada, y cuando iban en la calle, en lugar de decirle María, le decían bienaventurada, bienaventurada. ¿Por qué? Porque es la que estaba recibiendo la bendición del Señor, o la que estaba en posibilidad de recibirlo en 9 meses después. Y el Señor dice bienaventurado. El Señor te dice bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. ¿Y sabes qué significa? Bienaventurado es algo así como estar en esta posición. Bienaventurado es estar de rodillas y decir: Señor, hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho. Bienaventurado es recibir las promesas de rodillas. Bienaventurado es estar en posición de recibir. Bienaventurado es que Dios te dice que dobles tu rodilla y que digas: va, Señor, yo te creo y le entro con todo en mi vida. Estar arrodillados para recibir una bendición. ¿Y sabes qué produce esa bendición? Felicidad y dicha. Una felicidad que tú no puedes siquiera controlar, pero ¿sabes cómo se llama eso? Gozo. Cuando tú tienes el gozo del Señor, dice la palabra, esa es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tú eres bienaventurado. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ahí recuerdan este pasaje de la Escritura donde hay un soldado romano, un centurión, y se acerca a Jesús y le dice: mi siervo está enfermo. Y empiezan a tener una plática y dice: bueno, ¿sabes qué? Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Y dice la Escritura, Mateo 8:13: luego dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Ve y que se haga contigo conforme has creído. Que se haga contigo conforme has creído. Si tú has creído las promesas del Señor, serás llamado bienaventurado. El Señor quiere cambiarnos el nombre, como un día le cambió el nombre a Jacob por Israel. El Señor quiere cambiarte el nombre, quiere cambiarte el rumbo, la manera de caminar. A Jacob le lastimó la coyuntura y empezó a caminar chueco, empezó a caminar diferente, pero empezó a caminar por el camino correcto. Antes era tramposo, mentiroso, ese era el significado de Jacob, y ahora se convirtió en el que pelea con el Señor y ha vencido. El que pelea con los hombres ya ha vencido. Jacob, una nación hoy en día lleva ese nombre, Israel. Tú eres bienaventurado. ¿Te puedes ver? Dale un codazo al bienaventurado de al lado y dile: bienaventurado. Tú eres bienaventurado. Bienaventurado también significa 3 veces dichoso. 3 veces dichoso. Tú eres bienaventurado. Y María dice: a partir de ahora me van a decir bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? Porque ella creyó una promesa que el Señor le dio a través de un ángel. Bienaventurada tú que has creído. Y también el Señor le dice al centurión: ve y que se haga contigo conforme tú has creído. Y esto nos lleva a la cuarta parte de este mensaje. El método de Dios es confesar lo que creemos. Que lo que decimos sucederá. Que hacer, el método de Dios fue el mismo desde el principio. Dijo: hágase la luz, y la luz fue. Háganse las bestias que están en el mar, y fue hecho. Que el campo produzca hierba verde, y fue hecho. El mismo método de Dios sigue siendo vigente hoy. Que hablemos las cosas que no son como si fuesen. Que podamos confesar la palabra, que podamos hablar las cosas de Dios, que creer que lo que digo sucederá. Dice Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca al Señor Jesús, si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Para entrar al reino tuvimos que confesar. Para entrar al reino tuvimos que confesar. Para caminar en el reino tenemos que seguir confesando la palabra. Que andemos por fe y no por vista. Que andemos por fe y no por vista. Y entonces que tú puedas hablar
que tú puedas producir con tu boca lo que no existe, las cosas que no son, como si fuesen, y traerlas a realidad. Y dice la palabra que nosotros comeremos del fruto de nuestros labios. Nosotros caminamos conforme a lo que estamos hablando. Y nosotros somos productores como un árbol, comemos del fruto de lo que hablamos. Y los árboles se conocen de acuerdo a su fruto, ¿no es cierto? Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. ¿Qué es lo que estás hablando? Es lo que estás viviendo. Lo que estás hablando es lo que estás viviendo. Lo que estás hablando es lo que estás viviendo. Y lo que estás hablando es lo que vivirás. Así que debemos de hablar las cosas que no son, pero que existen en el ámbito espiritual, y traerlas a la luz. Y hablar las cosas que no son aquí como si fuesen, y las confesamos, las traemos a luz. Y hay sueños de Dios tan grandes que necesitan tu fe, necesitan tu participación. Así como María le pudo haber dicho al ángel: a ver, sácate, deja de molestar. Y ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Y Dios respondió eso con un pacto eterno. Esto me lleva a que muchas veces nosotros somos productores, hablamos cosas, decimos cosas, y hay veces que el fruto que nosotros generamos no es suficiente. Y Dios, decía al principio, nos está llevando a desafíos de fe en nuestra vida, en nuestro llamado ministerial, con nuestra familia, nuestras finanzas, y es necesario que hablemos lo correcto. Pero el Señor me llamaba la atención hacia la parábola del sembrador. Conoces la parábola que el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se lo llevaron. Otra cayó junto a pedregales con poca profundidad y la planta se murió. Cuando no hay profundidad en la vida, cuando tú tienes una relación poco profunda con el Señor, es rápido que mueras, es rápido que te ganen las emociones, que te ganen las circunstancias. Pero también hay una semilla que cayó en medio de espinos. Empezó a crecer, empezó a dar fruto, pero dice Mateo 13:22: la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Y luego la que da mucho fruto, la semilla que cayó en buena tierra y dio mucho fruto. Mi pregunta es: si tú no estás dando mucho fruto, o si tú no estás dando fruto, es porque posiblemente estás en cualquiera de las tres condiciones anteriores. Caíste junto al camino, o hay poca profundidad en tu vida, o estás en medio de espinos. Y estar en medio de espinos, dice que son las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, nos ahogan de dar fruto. En los desafíos, en los sueños que tenemos, en las cosas grandes que tenemos de parte de Dios, lo que impide que nosotros demos fruto es las preocupaciones, el engaño de las riquezas. Eso empieza a ahogar. ¿Y sabes qué fue lo que llevó el Señor en la cruz? Una corona de espinas. Porque las preocupaciones que están en la mente y el engaño que está en la mente, el Señor lo llevó con una corona de espinas para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar. Y dice la palabra que nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. A eso fue Jesús también a la cruz, a cambiar nuestra manera de pensar, y que nos dejemos de preocupaciones, de angustias, de ansiedad, de engaño por causa de las cosas del mundo. Preocupaciones de este mundo y engaños de las riquezas que ahogan tu vida para que lleves fruto, que ahogan mi vida para que llevemos fruto. Y a veces decimos: me va a alcanzar para llegar a fin de mes, y empezamos a ahogarnos con espinos. Y haz de cuenta que tú eres un tomate muy bonito y empiezas a crecer en medio de espinos. ¿Qué le va a pasar al tomate? Se va a ponchar, va a terminar siendo catsup, ¿no es cierto?
Y así somos algunos de nosotros. Terminamos bien ponchados en nuestras vidas y no terminamos de dar frutos. Sí crecimos, sí de repente salió un tomatito, pero dice el Señor: separados de mí nada podráis hacer. Pero si mi palabra permanece en ustedes y ustedes permanecen en mí, pidan todo lo que quieran y entonces darán mucho fruto. Se les dará. ¿Lo crees? Ahora, ¿cómo hacer para dar mucho fruto? Y esa sería quizá la pregunta clave. ¿Qué debemos de hacer para dar mucho fruto? Para que los desafíos de fe se lleven a cabo. ¿Qué hacer para que las cosas se manifiesten? Dice Mateo 15:13. Él le respondió: toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. ¿Y qué plantas el Señor no ha arrancado? Con espinos. Toda planta que tiene espinos sea arrancada de raíz. ¿Y qué preocupaciones hay en tu mente que tienen que ser arrancadas de raíz? No me va a alcanzar, lo tienes que tomar y arrancar de raíz. No puedo, sí puedo, dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo arranco de raíz. Porque si lo cortas en el tallo, se puede caer el tallo, pero va a seguir dando. Como tiene raíz, va a seguir germinando. Entonces toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado tiene que ser arrancada de raíz. Jesús murió con una corona de espinos sobre la cabeza para cambiar nuestras emociones, para no vivir por las emociones, sino vivir por el Espíritu, y para caminar no por emociones, sino por fe. ¿Cuántos quieren tener una vida de fe? Que sea evidente, que sea palpable, que sea tangible. Amén. Y dice Proverbios 18:20: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Te saciarás del producto de tus labios. ¿Qué es lo que tus labios están hablando? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tenemos que dar fruto. El Señor nos ha ungido, nos ha favorecido, nos ha dado su gracia para que llevemos mucho fruto, pero separados de Él nada podemos hacer. Pero es importante que de la boca del hombre, dice, se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando inseguridad, temor, frustración, duda? ¿O estamos hablando la palabra de Dios? ¿Estamos hablando fe? Las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo que estamos hablando? Y el último punto: creer. Es necesario creer. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Por eso dice aquí en esta versión: por medio de Él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Amén a tu voluntad sobre mi vida. Amén a tus proyectos. Amén, en ti son sí y amén. Sí y amén. Yo digo amén a todo lo que tú tienes para mí, Señor. Para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio. Sí y amén. En Él todas las palabras son sí y amén. Dice Mateo 21:22: si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. Necesitamos incrementar nuestra vida de oración, porque tenemos desafíos de fe muy grandes. Y en la medida que oremos y si creemos lo que oramos, lo que pidamos en oración lo recibiremos. Y entonces en la medida que empezamos a pedir, empezamos a recibir. En la medida que empezamos a orar, empezamos a dar fruto. Por eso es necesario que pasemos tiempo con el Señor, disfrutando, deleitándonos en su palabra, deleitándonos en su presencia, para empezar a dar fruto. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración recibirán. Tenemos que hablar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que dice Marcos 11:22: Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán
y se les concederá. Wow, es tremendo la palabra del Señor. Si tú crees, tu orden se cumplirá. Si tú crees, tu orden se cumplirá. Tú puedes decirle a la enfermedad: te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Te vas de mi casa. A toda la opresión, a toda la ansiedad, le puedes decir: te vas de mi casa. Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú quieres una familia sana, restaurada, libre, próspera. Y entonces, de acuerdo al fruto de tus labios, tú eres saciado. Y empiezas a hablar las cosas que hoy no son, que están ahí molestando. El diablo viene para robar, para matar, para destruir. El mexicano viene para fregarte la vida. Y nosotros tenemos que hablar las cosas de Dios, la palabra de Dios. Jesús vino para destruir todas las obras del diablo, todas las obras del diablo. Y entonces tú puedes dar una orden y todo lo que tú se cumplirá, siempre y cuando no dudes en tu corazón. Siempre y cuando no dudes en tu corazón, sino que creas que se va a cumplir. Y si quieres enmarcar este versículo en tu corazón, en tu casa, en un cuadro, 2 Corintios 4:13. Pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo cual hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto hablamos. Cuando tú empiezas a agarrar la escritura y hablar conforme a lo que está escrito, empieza a desarrollarse dentro de ti un espíritu de fe. Dice: pero en este mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, alineo mi vida a lo que está escrito. Alineo mi vida, mi voluntad a lo que está escrito. Y eso empieza a generar un espíritu de fe. Y dice: pero en este mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto hablamos. Tenemos que caminar en fe. Y esto no solamente es algo de fe, es un espíritu de fe que se desarrolla cuando meditamos la palabra, cuando pasamos tiempo, cuando su palabra es nuestro deleite de día y de noche. Entonces eres como árbol plantado, dice el Salmo primero, que das fruto en todo tiempo y tu hoja no cae y todo lo que haces prospera. Amén. Todo lo que hacemos prospera. Ya estoy terminando, pero tenemos que creer. Y el Señor te dice: bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Te está cambiando el nombre el Señor, te está cambiando porque quiere hacer cosas grandes. Bienaventurado es estar en la posición de haber recibido o de recibir una bendición de parte de Dios. La bendición de parte de Dios. Creemos en el Señor, ¿no es cierto? Amamos al Señor, pero queremos más de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? Queremos más de Dios. Queremos que su gloria sea tangible en nuestras vidas. No nada más que digas: la nube de gloria, ya bonito. No, yo quiero que se materialice en mi vida, en mi salud, en mi familia, en mis hijos, en oportunidades, en crecimiento, en avance. El peso de la gloria del Señor sobre mi vida, sobre todo lo que hago, que sea evidente la gloria del Señor. Cuando Jesús está en el río Jordán, está por cumplirse la escritura de toda la ley y todos los profetas, y está ahí delante de Juan el Bautista y se sumergen las aguas y se abren los cielos, y desde los cielos se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre él y reposa sobre él en forma corporal, como de una paloma. Pudo haber sido en forma de un balón de fútbol, pero el Señor decidió que fuera en forma de una paloma. Lo que nos está diciendo la Escritura es: descendió de manera tangible, evidente, que estaba posado sobre Jesús. Que sea tangible, evidente la gloria de Dios sobre tu vida. El Señor ha dicho que va a abrir los cielos sobre tu vida, que va a abrir los cielos para que tú puedas decir, para que Él diga: este es mi Hijo amado en quien me complazco, en Él tengo complacencia. Porque va a ser todo lo que yo quiera que haga. Va a ser su voluntad, va a ser mi voluntad. Y entonces
el Espíritu Santo era tangible. Todo el mundo lo vio en forma corporal de una paloma. Cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, todo el mundo lo ve. Se ve, se nota, es tangible. La gloria de Dios es tangible. Y eso es lo que queremos, que su gloria tangible se manifieste en nuestras vidas. No nada más como una nube de humo cuando venimos a la iglesia para adorar. No, sí, cuando adoramos, pero sobre todo cuando no estamos en la iglesia, porque pasamos más tiempo en el templo, en la congregación, porque nosotros somos la iglesia y pasamos más tiempo fuera de este lugar que aquí mismo. Y necesitamos la gloria de Dios tangible en nuestras vidas, aún cuando no estamos aquí. Es más que cuando estamos aquí, porque allá nos enfrentamos a los trancazos, a los cocolazos de la vida, y los desafíos de fe están allá afuera, pero la gloria de Dios es tangible sobre tu vida. Que se abran los cielos, que su gloria caiga sobre cada uno de nosotros hoy. Queremos más del Señor, queremos ver su gloria, y que ya dejes de decir: ay, puedes orar por mí, puedes orar por mí. Está bien, oramos con mucho gusto, pero yo me voy a levantar para orar por otros, para sanar enfermos, para liberar a otros. Ya deja de ser la víctima y empieza a ser el protagonista de la historia de Dios sobre tu propia vida. Llega un hombre delante de Jesús y dice: Señor, tengo un hijo que está gravemente atormentado, un espíritu sordo y mudo. Llega, lo sacude con violencia y de repente lo tira al fuego, de repente lo tira al agua con intención de matarlo. Y Jesús pregunta: ¿desde cuándo? Marcos 9:21. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matar. Y el padre dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cuántas veces nos sentimos ahogados, quemados, diciendo: Señor, si puedes hacer algo, ayúdame? A lo mejor no estás gravemente atormentado como ese muchacho, pero si puedes hacer algo, ayúdame. Me siento quemado, me siento que me estoy ahogando. Y le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le respondió: ¿cómo que si puedes? Y el Señor te dice hoy: ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible, dice la palabra. Y al instante el padre del muchacho exclamó: creo, ayuda en mi incredulidad. ¿Cómo que si puedes? Te dice el Señor. ¿Cómo que si puedes sacarme de deudas? ¿Cómo que si puedes sanar la enfermedad? ¿Cómo que si puedes? Le preguntamos. El Señor te dice: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. ¿Puedes librarme? Y hay veces que: Señor, ¿puedes hacer algo en mi circunstancia económica? ¿Puedes hacer algo con mis nietos? ¿Puedes hacer algo con mis hijos? ¿Puedes hacer algo con mi matrimonio? ¿Puedes hacer algo en mi salud? ¿Puedes hacer algo en mis finanzas? ¿Puedes hacer algo en este país? Y el Señor te dice: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Al que cree, todo es posible. Para quien cree, todo es posible.